que los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola familia, qué gusto que te estés conectando nuevamente. ¿Por qué no hacemos una breve oración y decimos: Señor, gracias porque tu amor es perfecto, Señor, gracias porque tu bendición nos llena, nos abraza. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, nuestro corazón descansa en ti, tus palabras son de vida para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, síguenos hablando, Padre, que deseamos escuchar tu voz. Amén. Quiero pedirles que me acompañen a leer el texto de Lucas 17, 11. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y al alzar la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Luego dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y él se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí vemos la historia de 10 hombres que eran leprosos. Entonces vieron pasar a Jesús y le gritaron: Jesús, sánanos. Ellos tenían la esperanza y en que Jesús hiciera una obra grande ahí, y Jesús les dijo: vayan, y los sanó en el camino. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el versículo 15 destaca cómo solo uno de ellos fue el que regresó. Y dice ahí, él glorificaba a Dios. Solo uno de ellos es el que regresó, se inclinó y dio gracias a Jesús. Entonces Jesús le dijo: bueno, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están? No hubo más quien agradeciera sino este extranjero. Y este hombre, al final, él agradecido, dio gracias, levantó la voz y glorificó a Dios. Entonces esto nos hace pensar sobre la gratitud y la importancia de la gratitud. Buscando la definición ahí en el diccionario, en Google, la definición de gratitud me llama la atención y me parece muy importante, porque dice que es un sentimiento de estima, reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha favorecido y por el cual desea corresponderle.
Entonces busqué algunos sinónimos de agradecimiento y son reconocimiento, aprecio o apreciación, valoración. Entonces estas realmente son palabras clave, porque vemos cómo este leproso extranjero, él apreció lo que Jesús hizo por él, él reconoció la sanidad, el valor tan grande que tenía el milagro que Jesús había hecho en sus vidas. Él se postró a los pies de Jesús, él glorificó a Dios y él agradeció. Entonces la gratitud forma parte también de nuestra adoración. Ahora, ¿ustedes creen que el único agradecido fue él? Los 10 tenían lepra, los 10 venían de una condición complicada, difícil, sin poder interactuar con su familia, con otras personas, sin poder trabajar correctamente en algún lugar, posiblemente no podían adaptarse a su sociedad en aquella época. Entonces, en el momento que reciben su sanidad, su milagro, ¿ustedes creen que ellos no hayan tenido agradecimiento en sus corazones? Yo pienso, en lo personal, que sí sentían gratitud. Sin embargo, no es lo mismo sentir agradecimiento que ser agradecido. Y aquí vimos los dos ejemplos. Puede ser que todos sintieron esa gratitud por haber sido sanados, pero solo uno fue el que demostró su agradecimiento regresando. Entonces, una cosa es tener gratitud y otra cosa es expresarla. Siempre recibimos cosas maravillosas de Dios y aunque no nos demos cuenta, nuestro diario vivir, la cotidianidad. Entonces, hay gente que recibe cosas de familiares, de sus padres, amigos, de la sociedad, pero algunos suelen agradecer y otros posiblemente lo sientan, pero no suelen expresar la gratitud. Pero aquí en la historia de los leprosos vemos la diferencia entre uno y otros, ¿no? Como uno regresó, demostró y los otros no lo hicieron. Entonces, ¿sabes? La gratitud abre puertas de bendición. ¿Qué pasó con este único hombre que se decidió a demostrar su gratitud y regresó? Jesús, él ya había recibido su milagro, él ya había sido sano. Tal vez con eso él ya estaba conforme y tranquilo. Pero cuando él volvió, puso su rostro en el piso y agradeció, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, y también le dio salvación en ese día. Entonces la gratitud nos abre puertas de bendición, bendiciones que a lo mejor no nos imaginábamos que iban a llegar, pero que Dios las prepara para los corazones que tienen esa actitud de agradecimiento y que viven una vida de gratitud. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú has tenido alguna puerta en tu vida que esté cerrada? ¿Sientes que no ha fluido la bendición de Dios en algún punto de tu vida? Entonces posiblemente no estás viviendo una vida de agradecimiento o de gratitud. Posiblemente estás agradecido, pero necesitas vivir una vida de gratitud y mostrarla. En el caso de los hijos, yo no sé cuántos hijos estén agradecidos con sus padres por lo que ellos han hecho por ustedes, porque les han dado un techo, les dan el alimento diario, les dan el amor, la protección, porque se esfuerzan, trabajan duro por ustedes. Entonces, es necesario que ustedes también posiblemente sientan gratitud en el corazón, pero ustedes también la deben expresar. Ustedes también la deben demostrar. Veíamos las palabras clave que son sinónimos de la gratitud para comprender, y es apreciar. Apreciar lo que recibimos, reconocer lo que viene de parte de Dios, lo que tal vez no merecemos, pero nos obsequia día con día, lo que nuestros padres nos dan también día con día, el valorar el esfuerzo de lo que hacen otras personas en nuestro trabajo, en donde nos desenvolvemos. Entonces nos damos cuenta que agradecer es no dar por sentada las cosas. Es como, es no decir que todo es normal y cotidiano. El realizar nuestras actividades diarias es lo más común. No hay nada que agradecer. Es un gran error. Porque cada cosa que tenemos, cada actividad que podemos hacer
Cada día que podemos respirar, abrir los ojos, el tener a nuestra familia, el poder mover nuestro cuerpo, el movernos por nosotros mismos y no a través de algún aparato, el poder estar en la casa de Dios, el poder hacer las cosas que solemos hacer, es un regalo de Dios. Y entonces, si lo analizamos, hay mucho por lo que debemos agradecer. Y miren, vamos a Jueces 8, en el versículo 33, es muy interesante. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Luego dice, y no se acordaron los hijos de Israel del Señor su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Dice, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces, miren, aquí vemos la historia de un pueblo. Dios los había librado de sus enemigos. Dios les había dado una victoria. Ellos habían sido lastimados, habían sido robados por otros pueblos enemigos, pero Dios les dio la victoria y Dios usó a este hombre llamado Gedeón. Pero en el texto que ahí veíamos es que ellos después no se acordaron de lo que Dios había hecho, ni que había sido Dios por la mano de Gedeón, sino que siendo mal agradecidos se voltearon y se dirigieron como hacia otros dioses. No mostraron gratitud, pero aquí dice en el 35, no se mostraron agradecidos. Entonces en este pasaje podemos ver que es importante que demos gracias a Dios, que reconozcamos lo que viene de Dios, pero también que seamos agradecidos y mostremos gratitud aquí, en donde nos desenvolvemos con las personas que nos desenvolvemos. Entonces yo creo que este pueblo, después de estar subyugados por sus enemigos y maltratados, y después de recibir esa libertad y esa bendición y la victoria, yo creo que ellos sí sentían gratitud. Es algo muy lógico, ellos debieron sentirse agradecidos. El punto está en que ellos no lo demostraron, olvidando a Dios, lo que Dios había hecho por ellos, y no fueron agradecidos también con la persona que Dios usó ahí. Entonces volvemos a ver cómo el agradecimiento, la gratitud se muestra, se demuestra, no solo se lleva por dentro. Entonces usted y yo debemos decir gracias. Debemos tener como esa cultura en nuestra vida cotidiana de agradecer. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la comida que nos das. Gracias porque tengo este plato aquí enfrente de mí. No necesitamos estar sentados frente a un plato de langosta para poder agradecer. Demos gracias porque hoy tenemos unos ricos frijoles que vamos a comer con totopos, con un molcajete lleno de, de una salsa muy rica. No necesitamos buscar, ¿no? Ya están ahí las cosas que Dios nos obsequia día con día. Y no es suficiente solo consentir la gratitud, sino hay que mostrarla, hay que expresar el agradecimiento. Y así como Dios usó a Gedeón para ayudar a su pueblo y darle una victoria, también Dios usa a otras personas para darnos también, para ayudarnos en algún momento. Entonces usted haga ahí memoria a quién Dios ha usado para traer bendición a su casa, a su vida, a su hogar, a sus hijos, a quién Dios ha usado. Y también aprenda a decir gracias. Gracias, seamos agradecidos. Nada nos cuesta decir gracias Dios porque me libraste. Gracias Señor porque usaste al hermano para darme un consejo a tiempo. Gracias porque usaste a tal hermano, usaste al pastor, usaste a la pastora para darnos esta palabra de aliento, para darnos este consejo, esta ayuda. Gracias. ¿Sí? Y entonces seamos una generación que enseña a las siguientes generaciones la gratitud y la importancia de la gratitud. Ahí en donde está, a ver, usted puede decir a Dios, vamos a decirlo en voz alta, Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, aunque está
alto, delgado, flaquito, gordito. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, de mi esposo. Es más, vamos más allá. Gracias por la vida de las cuñadas, de mis cuñadas, de las nueras, de los yernos. ¿Qué tal, A ver, díganlo. Se dice que los que llegan hasta este punto de gratitud ya son súper cristianos y agradecidos. Entonces, practican la gratitud. Amén. Entonces, si revisamos todo lo que sucede en nuestros días, habrá mucho que agradecer. Hay mucho. Y miren, las consecuencias de no ser agradecidos pueden ser letales, pueden ser fatales. ¿Por qué? Porque la gratitud es quien alimenta, mantiene la bendición y el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, lo que un día tú ganaste, lo que juntaste, lo que lograste tener, en otro día lo podrías perder. Así es, pero la gratitud es esa fuente de bendición. Miren, vamos a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Hoy en día es muy común que la gente esté afanada, que la gente esté ansiosa, estresada y en preocupación. Se dice que hoy los trabajos para instructores de yoga crecen y crecen porque la gente busca el aminorar la ansiedad, la preocupación, la ansiedad, la tensión a través de eso. Pero no es la solución. Aquí dice el texto en el versículo 6, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces, quiere decir esto que un bendecido no se afana, sino ora. Y esto quiere decir, a mayor oración, menor afán, menor angustia, menor ansiedad. Pero si hay mayor afán, mayor ansiedad, mayor angustia, quiere decir que nos está faltando oración. Y luego dice ahí, con acción de gracias. Volvemos a encontrar una vez más, no basta con estar agradecidos, hay que ser agradecidos. Porque cuando actuamos con gratitud, esto es una expresión de fe y trae paz. Siempre vamos a encontrar problemas o van a querer venir a nuestras vidas problemas por los cuales podría usted protestar, enojarse, quejarse. Pero también hay muchas otras cosas por las que usted podrá dar gracias. Y miren, vamos al versículo 7, ahí mismo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, el hombre que da gracias, que vive una vida de gratitud y agradecimiento, es un hombre que va a vivir en paz, va a tener paz. Vamos ahí a Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. Pero ahí dice, y habiendo dado gracias. Vamos al siguiente versículo. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces aquí vemos cómo él dio gracias. Había solo unos panes, unos pocos peces, pero el milagro de la multiplicación sucedió. Y ellos ahí comieron hasta ser saciados. Cuando vivimos una vida de gratitud, pero en acción, con acciones, no solo de sentimiento, milagros de multiplicación van a ocurrir en nuestra vida. Dios va a multiplicar lo que tenemos. Cuando somos agradecidos, Dios multiplica en tu casa, va a multiplicar tu alacena, va a multiplicar las fuerzas de tus brazos, tu trabajo. Dios va a multiplicarlo cuando vivimos una vida en acción agradeciendo. Y ahí también al final del versículo, en el 12, él decía que ellos habían sido saciados. Cuando somos agradecidos,
tú y yo vamos a ser saciados del bien de Dios, del corazón de Dios. Vamos a ser saciados y va a haber bendición. Va a ser algo natural la bendición de Dios ahí. No importa en las circunstancias que pareciera que puedas ir atravesando. Miren, hay un ejemplo. Recordemos a un hombre llamado Job. Este hombre Job era agradecido. ¿Por qué? Él era un hombre próspero. La historia en la Biblia nos cuenta cómo él era próspero. Él tenía bienes, tenía ganado, tenía muchos hijos. Era un hombre bendecido. Podríamos decir que él era un hombre que vivía bien, era tal vez rico. Por todo lo que él tenía, era un hombre rico, muy próspero. Pero le vino un tiempo de prueba, un tiempo difícil. En tu casa lee la historia completa. Entonces, y le empezó a ir mal. Poco a poco empezó a perder todo lo que tenía. Fue perdiendo sus bienes, fue perdiendo sus animales, sus ganados, sus hijos, sus casas. Y parecía que poco a poco este hombre iba quedando en la ruina. Su familia, es más, hasta su esposa, su compañera de vida, su relación, su matrimonio también. Entonces parecía que él había quedado en ruinas y que no había, pues ya, ninguna esperanza para él de recuperarse. ¿Cómo lo iba a lograr, no? Y aún, por si fuera poco, al terminar toda esta pérdida tan grande, su salud también fue afectada y él también estaba enfermo. Entonces, con todas estas cosas que él vivió, parecía que Job tenía las excusas perfectas para quejarse, para amargarse. Es más, hubiera sido entendible, ¿no? Como humanos hubiéramos entendido, no, pues le está yendo muy mal, ¿no? Pobre, todo lo que está pasando, lo que perdió, y que él se hubiera quejado y amargarse, pues posiblemente nadie lo habría tomado a mal, ¿no? Porque parecería entendible. Pero, ¿sabes? Él, en lugar de eso, él no permitió que la falta de contentamiento llenara su corazón de amargura. Él no lo permitió. Entonces tú y yo debemos ser muy cuidadosos también de no abrir la puerta de nuestro corazón a la falta de contentamiento, porque esta va a venir acompañada de la queja. Y sabes, donde hay queja, la queja corta el fluir de las bendiciones de Dios. La queja corta el fluir de la bendición de Dios, porque la queja no permite vivir una vida de gratitud. Ajá. Entonces, a este hombre Job tenía todas para poder quejarse, vivir en amargura. Pero él no lo hizo. Él no dio cavidad a la falta de gratitud en su vida, a la falta de contentamiento. Puede ser que tú también en tu caminar todo vaya bien, tu vida esté perfecta, tengas bendición, vayas alegre, todo esté bien. Pero puede ser que de repente esperas un milagro, tienes una petición delante de Dios y no la recibes como esperabas, cuando esperabas, no llega. Y entonces te desesperas y comienzas a quejarte o permites que tu corazón comience a amargarte. Pero no debe ser. Dile a tu corazón no a la queja. No voy a dar cavidad a la queja. No voy a dar cavidad a la queja. Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Aquí vemos cómo el corazón de Job estaba ligado a la voluntad de Dios. Y nuestro corazón también debe estar ligado a la voluntad de Dios, confiando en Él, sabiendo que sus pensamientos son de bien para nuestras vidas. Sus promesas son verdad. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Entonces, ¿sabes qué pasó en la vida de Job? Cuando se tiene la actitud correcta y el corazón está ligado a la voluntad de Dios, entonces la bendición sigue fluyendo porque el corazón no pierde la gratitud. Y Job recibió todo lo que él perdió. Dios le regresó y le multiplicó y lo hizo ensanchar. Nadie lo hubiera imaginado, pero Dios es capaz de transformar todo lo malo en una gran bendición para los hijos de Dios, para aquellos que viven en agradecimiento. Cuando somos agradecidos, grandes cosas pueden suceder en nuestras vidas.
grandes cosas suceden. Así como Job decidió no abrir la puerta, tú y yo decidamos a tener un corazón ligado a la voluntad de Dios. Y mira, acompáñame al Salmo 100. Vamos a ir por favor ahí al Salmo 100 en el versículo 3 y 4. Y dice: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La que sigue: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Aquí dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Muchas veces, aquí, a ver cuántos han escuchado o han oído o les han platicado que al venir a la iglesia, a veces los esposos suelen discutir, las familias con los hijos no se levantaron, no desayunaron, no encontraron lo que querían ponerse. Hay un sinfín de razones que pueden ocasionar una pelea ahí antes de llegar a la iglesia. Entonces resulta que cuando llegan las familias a la puerta, pero no en esta puerta, de otras iglesias o otras familias, no aquí, nunca, ¿verdad? Entonces, cuando esas otras familias llegan a otras iglesias y llegan a esa puerta, lo último que hacen es dar acciones de gracias, tener acciones de gratitud. Sino, al contrario, llegan con cara de limón, les dicen los que están dirigiendo tal vez: vamos a orar, y pues lo que menos tienen son ganas de orar porque están enojados, porque están molestos, no pueden cantar, no pueden levantar sus manos. Pero sabes, cuando pasen este tipo de cosas, bueno, cuando le cuenten, dígale a esa familia que le pueda pasar, que hagan una tregua, porque sabes, Dios no tiene la culpa de lo que a veces estamos pasando o lo que estamos haciendo. Y ese malestar, pues se lo trasladamos a Dios, y Dios no hizo nada, y no es justo. Porque Dios nos da la vida, nos da su amor, nos da su presencia, nos da sus bendiciones, nos da su protección. Y lo que nos dice la Biblia es: entra por esa puerta con acción de gracias. No dice ahí: entra en esa puerta confesando todos tus problemas y tus molestias. No, dice: entra con acción. Ahí no dice: entra con un pensamiento, con un deseo, con un anhelo. No, acción. Nos pide que actuemos, que demos acciones, que hagamos acciones de gratitud. ¿Qué acciones pueden ser de gratitud? Levantar nuestras manos, orar con devoción a Dios, cantar con ganas, con entusiasmo, con el corazón, para aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y Él ahí dice: entra con acción de gracias. No es suficiente consentirlo, sino tenemos que dar acciones, hacer actos o acciones de gratitud. Y dice ahí: entra a tus atrios con alabanza, alábalo, bendice su nombre. Entonces, cuando hacemos esto, Dios va a decir: wow, a pesar de lo que le está pasando, está alabándome, está cantando mi nombre, está levantando sus manos, está agradecido conmigo. ¿Y sabes qué sucede? Entonces Dios manda ángeles alrededor de ti, y Él prepara su ejército a favor tuyo para darte una gran bendición. Y Dios va a derramar su bendición sobre ti, sobre tu casa, cuando somos agradecidos y hacemos acciones de gratitud. ¿Y qué pasaría si también cuando regresamos a casa, cruzamos esa puerta igual con acciones de gracias, dando gracias a Dios porque volvimos? ¿Qué tal si damos gracias cada vez que atravesamos una puerta, cuando regresamos a la ciudad de algún viaje? Gracias, Señor, porque estamos aquí otra vez. Hay gran bendición, y se desata gran bendición cuando llevamos una vida de gratitud. Y yo quiero invitarte en esta hora a que tú practiques una vida de gratitud a Dios en todo momento. Y si tú ya lo haces, continúa y enséñale a tus generaciones la bendición de llevar una vida de gratitud en acción, no solamente de sentimiento.
Entonces quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y por un momento tú medites en tu corazón tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios. Y que empieces ahí a agradecer, te tomes un minuto y le digas gracias Señor, porque aún Señor sin merecer todo lo que tengo, tú me lo has dado. Gracias Señor, porque aún siendo malos, tú decidiste darnos a tu Hijo Jesús. Y ahora podemos estar en amistad contigo una vez más nuevamente, Señor. Gracias, Señor, porque tu perdón nos acerca a ti, Padre, nos acerca al Padre. Gracias porque tus bendiciones nos abrazan y nos alcanzan, Señor. Gracias porque nos rodeas con tu favor, con tu amor, nuestra casa, Señor. Gracias porque cuando hay un corazón dispuesto, Señor, agradecido, Señor, tu bendición fluye ahí. Permite que tu iglesia, Señor, pueda vivir en esta bendición, en este principio de la gratitud, Señor. Una gratitud que se muestra, que se expresa, Señor, dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera de la iglesia. En cualquier parte que nos movemos, que tus hijos brillen, se caractericen, Señor, por ser personas agradecidas, por mostrar, por expresar la gratitud y dando testimonio de ser hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que haces y por lo que vas a hacer, Señor. Amén y amén. Iglesia, te seguimos invitando a conectarte y que Dios te siga bendiciendo.